Aquí tenemos un ejercicio donde se tienen los siguientes datos. Nos indican que qué volumen ocupan 1216 gramos de dióxido de azufre, ¿ya? A 20 grados Celsius y 765 milímetros de mercurio. Si las masas atómicas del azufre y oxígeno son 32 UMAS respectivamente. Tenemos que analizar los datos que nos proporciona el problema. Y si ustedes observan acá, eh, se tiene una masa, se tiene una temperatura. Con la masa podemos hallar, nosotros ya sabemos, el peso o el número de moles, ¿no? Con las masas atómicas, el peso molecular. Entonces, masa con peso molecular, hallamos el número de moles. Tenemos una temperatura y tenemos una presión. Tenemos moles, temperatura y presión. Solamente tenemos un estado gaseoso, no hay un estado final. Es un único estado. Entonces, en estos problemas donde existe un único estado, de forma obligatoria, no hay de otra, tenemos que resolver con la ecuación general de los gases ideales. Porque si ustedes recuerdan, la ley de Boyle-Charles, Gay-Lussac, la combinada, la ley de Avogadro, nos pide estados iniciales y finales, volumen inicial, volumen final, presión final, etcétera, ¿no? Eh, trabajamos con estados iniciales y finales. En este caso no hay un estado final, es un único estado, entonces de forma obligatoria tenemos que aplicar la ecuación general de los gases ideales. Entonces, eh, veamos los estados iniciales, finales, si existen o no. La presión inicial tenemos, temperatura inicial también, el volumen inicial es lo que se pide allá, y el número de moles. Tenemos en vez del número de moles una masa de 1,216 gramos. Estado final, como se mencionaba, no existe. No existe este estado final. No hay datos, el problema no nos proporciona. Ya, entonces, ¿qué podemos indicar? Como solo nos proporcionan un solo estado gaseoso, debemos aplicar la ecuación general de los gases ideales. Entonces, si ustedes observan, la ecuación general es presión por volumen, ¿verdad? Es igual a NT. Como habíamos mencionado, habían unas pequeñas variaciones de esta ecuación, ¿ya? Lo que se ha hecho simplemente es reemplazar, ¿no? Pero el número de moles es igual a masa sobre el peso molecular, ¿no? Como esos datos hemos visto, reemplazamos en la ecuación, reordenamos y tendríamos esa expresión, ¿ya? Despejando el volumen, que es lo que se debe hallar. Ya antes de aquello, el peso molecular de nuestro gas es, recordando el primer parcial, tenemos acá el peso atómico del azufre es 32, el peso atómico del oxígeno es 16, pero recordemos que tenemos dos átomos de oxígeno, entonces a ese el peso atómico del oxígeno le multiplicamos por 2. 16 por 2, 32 más 32, 64 gramos mol, que sería el peso molecular del dióxido de azufre, ¿no? Reemplazando todos los valores en la expresión, ya tenemos una masa de 1216 gramos, ya que sería con los gramos del peso molecular. La constante universal de los gases ideales, ¿por qué estoy colocando 62,4? Recordarán ustedes que teníamos el valor de la constante universal de los gases como 0,082 atmósferas, multiplicábamos por litros, esas eran sus unidades, Kelvin y mol. La pregunta es, ¿por qué no ha anotado este valor de la constante universal acá?
Si ustedes observan, la presión acá, el dato de la presión está en milímetros de mercurio. Entonces, si la presión está en milímetros de mercurio, es recomendable que nosotros trabajemos en milímetros de mercurio. Entonces, recordemos que hay otro valor de la constante universal de los gases ideales que está en milímetros de mercurio, que es 62,4 milímetros de mercurio, ¿no? El valor que hemos anotado en, en la ecuación, ¿no? Ahí tenemos milímetros de mercurio, litros, Kelvin y mol, ¿no? Y por eso hemos reemplazado este valor de 62,4 acá. ¿Para qué? Para que se simplifiquen las unidades de presión. Entonces, la temperatura es 293, no hay ningún problema acá. 20 grados Celsius más 273 serían 293 Kelvin. ¿Ya? Entonces, tenemos Kelvin acá, más los Kelvin de la constante universal se simplifican. Por abajo tenemos la presión, que es 765. Las unidades de milímetros se van con estas unidades de la constante. Pues hemos trabajado con 62,4. Simplificando. Y con ello obtenemos el resultado, ¿no? Entonces, cuando se tenga un solo estado, necesariamente se tiene que aplicar la ecuación de estado. Sería la única ecuación que puedas resolver ese problema. ¿Estamos? No hay otra. Vamos con otro problemita. Nos indican que se ha encontrado que 0,896 gramos de un compuesto gaseoso solo contiene nitrógeno y oxígeno y ocupa 524 mililitros a una presión de 730 milímetros de mercurio y a una temperatura de 301 Kelvin. Entonces, demos allá simplemente el peso molecular del gas. Nuevamente, los datos iniciales son la presión, tenemos de 730, la temperatura de 301 Kelvin, ¿ya? El volumen de 0,524 litros, ¿ya? De los 524 mililitros, ¿no? Y una masa de 0,896. No hay estado final, entonces debemos aplicar necesariamente la ecuación de estado, ¿no? Nuevamente, ya hemos deducido esta ecuación. Se nos pide allá el peso molecular. Despejamos el peso molecular. Reemplazamos los valores, no hay mucho problema acá. Ustedes observan, todos son datos, los milímetros se van, los litros se van, Kelvin se va, y solo nos quedaría unidades de gramos por mol, dando el siguiente resultado. ¿Ya? Entonces, estos dos problemas nos hacen recuerdo que si ustedes no, si solamente tienen un estado, tienen que aplicar nomás un estado gaseoso, tienen que aplicar nomás la ecuación de estado en alguna de sus, o alguna de sus variaciones, ¿ya? Y tratar de introducir los datos a dicha ecuación, ¿no? Ahí nomás estaría el problema, ¿ya? Continuemos con otros problemitas. A ver, tenemos una cierta cantidad de nitrógeno gaseoso, ¿ya? Se mantenía originalmente a 4,6 atmósferas de presión en un recipiente de 1 litro a 26 grados Celsius. Entonces, se tiene una cierta cantidad de nitrógeno gaseoso inicialmente a 4,6 atmósferas de presión en un volumen de 1 litro a 26 grados Celsius. A este recipiente se transfiere una determinada cantidad de nitrógeno gaseoso, o sea, del mismo gas, que originalmente se encontraba en
otro recipiente de 5 litros a 3,5 atmósferas de presión y 36 grados Celsius. Determine los moles de nitrógeno contenidos en el recipiente de 1 litro. Inciso B, los moles de nitrógeno contenidos en el recipiente de 5 litros, los moles totales en el recipiente final, ¿ya? Y por último, nos piden allá la presión final. Entonces, aquí tenemos un gas inicialmente en un recipiente de 1 litro a cierta presión y temperatura, y a ese recipiente se va a introducir otro gas, se nos indica, o se va a introducir otra cantidad del mismo gas, ¿ya? Como es el mismo gas, no hay problema, es un problema de adición y extracción, ¿no? En este caso es adición. Entonces, identifiquemos las variables, tanto iniciales como finales, si hay adición, las variables de adición. A ver, en el estado inicial tenemos un gas que tiene una presión inicial de 4,6 atmósferas, eso se dice el problema. Tenemos un volumen inicial de 1 litro, también indica el problema, ¿no? Una temperatura inicial de 26 grados Celsius, que seguramente la vamos a transformar. Aquí está, entonces, si sumamos 226, recordamos, ¿no? Más 273, obtenemos la temperatura en Kelvin, ¿verdad? Que sería 299 Kelvin. El número de moles iniciales no se nos indica el valor y solamente colocamos la variable, ¿no? Ya hemos identificado las 4 variables de estado. Vamos al gas adicionado, a ver qué variables tiene. A este recipiente se le ha añadido, dice, ¿no? Una determinada cantidad del mismo gas, nitrógeno gaseoso. La presión del nitrógeno adicionado es 3,5 atmósferas según el problema, ¿no? El volumen del gas adicionado es 5 litros. La temperatura del gas adicionado era de 36 grados Celsius. Se transformará ese valor a Kelvin y tendremos el valor de 309 Kelvin, ¿no? 309 Kelvin, ¿ya? Recordemos que siempre debemos trabajar en temperaturas absolutas. En gases generalmente trabajamos en la mayoría de los casos Kelvin. Entonces, los moles adicionados son iguales a N2 adicionado simplemente, ¿no? Tampoco tenemos el valor, pero tenemos los datos como para poder hallar dicha cantidad de moles. Continuamos con los datos. Tenemos un gas final, producto de la adición del nitrógeno a la cantidad inicial de nitrógeno, vamos a tener un gas final, ¿no? Entonces, el gas final será producto de la adición, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos ahí? Tenemos una presión final que no conocemos, que es uno de los datos que se nos pide hallar. Tenemos después un volumen final de volumen final que debemos identificar si existe o no variación de volumen. Si ustedes observan, el problema nos indica de que tenemos nitrógeno en un recipiente de 1 litro, tenemos otro gas, también nitrógeno en otro recipiente, y ese otro gas se adiciona al recipiente inicial. Es decir, que el volumen final es el mismo que el volumen inicial. ¿Por qué? Porque el recipiente nos dice aquello, ¿no? Vamos a adicionar al recipiente inicial. Entonces, vamos a ver eso en un momento. La temperatura final es igual a TF. Ya también vamos a analizar aquello, qué es lo que se nos indica en el problema.
¿ya? Y los moles finales que serían igual a la suma, ¿no? Los moles finales, según lo que hemos visto anteriormente, van a ser iguales a los moles iniciales más los moles adicionados, según la ecuación, las ecuaciones anteriores, ¿no? ¿Estamos? Entonces, vamos a determinar posteriormente aquello, ¿no? Pero adelantamos que los moles finales están relacionados con los moles iniciales. Moles iniciales más moles adicionados me da los moles finales. Continuemos con el ejercicio. Entonces, ya hemos identificado los datos, ¿no? Ahora vamos a ir resolviendo en cada uno de los incisos. En el inciso A se nos pide ya el número de moles del gas al inicio, ¿no? En el recipiente inicial, en el estado inicial. Entonces, como se nos pide ya el número de moles, la única ecuación que tiene número de moles ya en las variables es la ecuación de estado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aplicamos, aparte de la ley de abogado, ¿no? Pero nosotros trabajamos con la ecuación de estado en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, la ecuación de estado es esta, ¿verdad? Es presión por volumen es igual a N, R, I, T. Despejando el número de moles tendremos esa expresión. Si hablamos del nitrógeno gaseoso, ahí está el nitrógeno gaseoso. En el estado inicial, ya en todos los casos, ¿no? En el estado inicial. Despejamos el número de moles y obtenemos esta expresión. Reemplazando valores, recordemos que la presión del nitrógeno es 4,6 atmósferas, volumen 1 litro. Ahora, como la presión está en atmósferas, la constante debería estar en atmósferas también. Por eso colocamos 0,082. Las atmósferas se van, los litros también se van. La temperatura inicial es 299 Kelvin, ¿ya? Y nosotros tendríamos extremos con extremos, medios con medios, los moles van arriba. Tendríamos el valor del número de moles inicial de 0,188. Este es el inciso A. El inciso B nos pide ya los moles del gas adicionado con sus respectivos datos, ¿no? De igual forma, deberíamos aplicar la ecuación de estado, ¿no? Presión por volumen es igual a NRT, pero ya esta vez al gas adicionado, temperatura adicionada, volumen adicionado, presión y volumen, ¿verdad? Entonces, reemplazando o despejando el número de moles de esa expresión, tenemos lo siguiente, ¿no? Número de moles adicionados es igual a la presión por el volumen del nitrógeno sobre la constante universal de los gases y su respectiva temperatura. La presión del nitrógeno era de 3,5 atmósferas. 5 litros es el volumen del nitrógeno adicionado. La temperatura se va y obtenemos el valor de 0,691 milímetros, perdón, moles, ¿no? 0,691 moles, que sería el número de moles del gas adicionado. Ahora bien, ¿por qué estamos hallando moles? Ya, a ver, cuando se realizan estas adiciones y extracciones, al igual que más adelante vamos a ver mezclas, lo que estamos adicionando o mezclando no son pues temperaturas o no son volúmenes o presiones directamente, tienen que cumplir ciertos criterios para poder sumar presiones, por ejemplo, en la ley de Dalton. ¿Ya? Lo recomendable siempre es adicionar o extraer moles, ¿ya? Porque recordemos bien que los moles, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, decían, ¿no? Excepto en reacciones nucleares, eso vamos a ver en el tercer parcial. Pero en el colegio estoy seguro que ha visto ese temita, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, excepto en reacciones nucleares. En este caso, la cantidad de materia está representada por el número de moles. Entonces, si le cambiamos volumen, temperatura o presión a una determinada masa de gas,
Los moles no van a cambiar, los moles van a ser constantes, a menos que, como en este caso, exista adición o extracción, ¿verdad? Entonces, por eso es recomendable trabajar con con el número de moles. ¿Estamos? En la mayoría de los casos van a ustedes observar que vamos a resolver los ejercicios con ese tipo de balances, le llaman, ¿no? Balances de moles, algunos, ¿no? Entonces, con esto vamos a resolver los problemas, ¿ya? Entonces, continuaremos con el ejercicio. El número de moles finales se halla con relación al número de moles iniciales. La ecuación es igual a número de moles finales es igual al número de moles iniciales más los adicionados, como habíamos visto en las ecuaciones anteriormente. Ya tenemos los moles iniciales, ya tenemos los moles adicionados y de una forma sencilla hallamos los moles finales, ¿no? Cuyo resultado es de 0,879 moles. Para hallar la presión final, debemos revisar eh, las variables de estado, pero como estamos hablando de la presión final, ¿ya? Em, entonces tenemos que trabajar con los datos finales. A ver, vamos a analizar variable por variable, eh, recordando los datos que hemos anotado. Los moles finales, y los hemos hallado en el anterior inciso, ¿no? Son 0,879. El volumen final, ¿por qué estoy colocando igual a 1 litro? ¿Qué está ocurriendo acá? Habíamos mencionado anteriormente que en el problema se indica de que se adiciona al volumen inicial, ¿ya? Entonces se asume que el volumen inicial no va a cambiar. Existen ciertos problemas donde es bien obvio, bien claro, que se nos indica que el volumen es variable. La pregunta misma lo indica. En la mayoría de los casos se les va a indicar, se tiene un recipiente rígido, etcétera. Entonces, esos problemas les está indicando que el volumen no cambia, que adicionemos más gas, el volumen del recipiente no va a cambiar. Por ejemplo, en una gasafa, en las gasafas que ustedes conocen de gas, cuando se acaba todo el gas de la gasafita, la gasafa no enflaquece, ¿no ve? No disminuye su volumen, ¿verdad? Es un volumen rígido. Lo mismo ocurre en estos problemas. Los recipientes en muchos casos son rígidos o se asume que sean rígidos y solo cuando se nos dé algún indicio, nos digan un pistón o un globo o un recipiente de volumen variable, entonces en esos casos ya tenemos que analizar bien si el volumen va a cambiar. ¿Estamos? Entonces, el volumen en nuestro caso es el mismo que el volumen final, es el volumen inicial. La temperatura, lo propio, ¿no? Nos indican que el gas adicionado se está incorporando dentro del recipiente ya inicial. Entonces vamos a asumir acá que la temperatura final va a ser la temperatura igual a la temperatura inicial, igual a 299. Mucho cuidado acá, ¿no? En algunos problemas se les puede decir que la temperatura es promedio, por ejemplo, pero el problema tiene que aclarar, tiene que indicarles si la temperatura va a ser promedio, va a ser similar. Recordemos, por ejemplo, en el primer parcial habíamos visto el ejemplo de contar, por ejemplo, si mezclamos un tuzil de agua helada, por ejemplo, con una tacita de agua caliente que está a 100 grados Celsius. Si mezclamos ambos, la temperatura no es pues promedio, ¿verdad? No es promedio. La agua va a seguir siendo muy fría, ¿no? O en caso contrario, si mezclamos mucha cantidad de agua, un tuzil de agua hirviendo con una tacita de agua helada, tampoco pues la temperatura va a ser promedio, ¿verdad? Depende también de la cantidad de las sustancias que se están mezclando, ¿no? En este caso ocurre algo similar, entonces mucho cuidado acá.
No pueden alegremente definir una temperatura promedio. ¿Ya? Entonces, lo que habíamos indicado, ¿no? El volumen y la temperatura inicial y final son iguales porque en el problema se nos indica y se está aclarando. Recordando, a este recipiente de volumen inicial se transfiere una determinada cantidad de gas. Por eso los volúmenes finales e iniciales los consideramos iguales. No se considera el gas adicionado aquí porque la temperatura estamos hablando, ¿no? Porque en el otro recipiente está a otra temperatura, como habíamos mencionado. Lo que estamos adicionando son masas o moles. No estamos adicionando directamente volúmenes o temperaturas o presiones, ¿no? Las masas son las que se mezclan, ¿ya? Entonces es recomendable trabajar con masas. Y la presión final es la que debemos obtener. Si ustedes observan, tenemos una variable número de moles, otra variable volumen, otra variable temperatura. Y la única variable que falta es la presión final. ¿Estamos? Entonces, aplicando la ecuación de los gases ideales al estado final, ya, que es esta, ¿no? Solamente nos falta hallar, tenemos que hallar la presión, tenemos volumen, tenemos número de moles, tenemos temperatura, tenemos siempre, obviamente, tenemos la constante universal de los gases, despejamos la presión y resolvemos el problema, dando como resultado el valor de 21,55 atmósferas. ¿Estamos? Entonces, en este problema teníamos un problema de adición de gases, ¿ya? Que nos está ayudando un poquito a ver cómo podríamos resolver los ejercicios de adiciones y extracciones, como haciendo un balancito de moles, ¿ya? Y un balance de moles y hacer la ecuación de estado, como hemos visto, a cada estado del gas. La ecuación de los gases ideales hay que realizarla para cada estado gaseoso y de esa forma vamos resolviendo los problemas. Vamos con otro ejercicio. Entonces, ahí está la respuesta. Vamos con otro ejercicio. Tenemos, nos dicen, un recipiente rígido de volumen desconocido, que contiene un gas que tiene una presión de 650 milímetros de mercurio. Se retira cierta cantidad de gas y se encontró que ocupaba 1,52 centímetros cúbicos a la presión de 760 milímetros de mercurio. Nos indican que teníamos un recipiente inicialmente a una presión de 650 milímetros de mercurio. De este recipiente se extrae cierta cantidad de gas. ¿Qué cantidad de gas? No nos indican la masa, pero sí los datos de esa masa que se extrae, que son los siguientes, ¿no? El volumen de 1,52 y una presión de 760. La presión del gas restante en el recipiente es de 600 milímetros de mercurio. Considerando un proceso isotérmico, calcula el volumen del recipiente. Entonces, tenemos un recipiente inicial con una cierta presión dada, ya se retira cierta cantidad de masa del gas. Esa cierta cantidad de masa de gas tiene un volumen de 1,52 centímetros cúbicos y una presión de 760. Luego de extraer esa cantidad de masa de gas, en el recipiente se queda el restante gas, ¿verdad? ¿Ya? Y la presión ha disminuido a 600 milímetros de mercurio. La temperatura es constante y debemos hallar el volumen del recipiente. Muchos cometen el error en este tipo de problemas que cuando ven isotérmico dicen, isotérmico es Boyle, dicen algunos. No, habíamos visto el día de ayer que la ley de Boyle te dice a temperatura y número de moles constante. Esa es la ley de Boyle, a temperatura y número de moles constante. La ley de Boyle es isotérmico y número de moles constantes. Dos requisitos. En este problema, el problema sí es isotérmico,
Pero ¿qué ocurre con el número de moles? No es constante a simple vista en este problema el número de moles. Entonces, para nada corresponde a la ley de Boyle. Ojo, ¿por qué? Porque el número de moles no es constante. Entonces, la única ecuación que nos podría ayudar a resolver estos problemas es la ecuación general de los gases ideales, porque existe acá variación de moles. Entonces, empezamos a resolver el ejercicio, ¿ya? Tenemos una cantidad de gas inicial, ¿ya? La presión inicial del gas es de 650 milímetros de mercurio. Como siempre, no estamos anotando los datos, pero los datos en estos problemas de gases, fíjense que siempre los tratamos de organizar como las 4 variables de estado, en función a las 4 variables de estado y diferenciando los diferentes estados iniciales, intermedios, finales, adicionales, etcétera, para que nos ayuden a resolver el problema de la mejor forma. Continuemos. El volumen inicial es B, es lo que hay que hallar. El número de moles iniciales le vamos a denominar NGI, que tampoco lo conocemos, ¿ya? Y la temperatura inicial T, que es constante. Tenemos las 4 variables de estado, ¿ya? Del gas inicial. Vamos al gas extraído. El gas extraído tiene una presión extraída de 760 según el problema. Después, el volumen extraído es igual a 1,52, eso dice el problema, ¿no? ¿Ya? El número de moles extraídos entonces será N del gas extraído, ¿no? No tenemos el valor, posiblemente lo hallemos o con ecuaciones podemos resolver el problema, ¿no? Y la temperatura extraída es T, es un proceso isotérmico, es decir, temperatura constante. El gas final. ¿Qué datos tiene el gas final? Luego de extraer esa cantidad de gas. Tiene una presión final, según el problema, de 600 milímetros de mercurio. ¿Ya? El volumen final es simplemente B. Es igual al volumen inicial. ¿Por qué? Porque en el problema se nos indica, ¿no? Tenemos un recipiente, de ese recipiente se extrae cierta cantidad de gas, ya que es el gas extraído, y en el recipiente, en el mismo recipiente, tenemos o se va a tener la cantidad de gas que queda, ¿no? Entonces el volumen inicial es igual al volumen final. Entonces, los moles finales, ¿a qué serán iguales? Nuevamente, como estamos hablando de adiciones y extracciones, los moles finales, en este caso, serán iguales a, están relacionados con los moles iniciales, ¿no? Los moles finales serán igual a los moles iniciales menos los moles extraídos. Esos serán los moles finales, ¿ya? Y la temperatura final sigue siendo T porque el proceso es isotérmico. Entonces el problema trata de, como se mencionaba, de extracción de cierta cantidad de gas. Entonces relacionamos los moles. Los moles del gas final serán iguales a los moles del gas inicial menos los gases o los moles del gas extraído, como se mencionaba. ¿Ya? Entonces, para hallar esos moles, tendríamos que nosotros aplicar la ecuación de estado tanto al gas inicial, al gas extraído y al gas final. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, la ecuación de estado para el gas inicial es esta, presión del gas inicial, volumen, B, por el número de moles del gas inicial, por E y por T. La temperatura es constante para todo, es por eso que hemos colocado simplemente T, y en el caso del volumen hemos colocado B. Despejando el número de moles, fíjense, tenemos el número de moles del gas inicial. Lo mismo hacemos para el gas extraído. Despejamos el número de moles del gas extraído y exactamente tenemos lo mismo. Lo propio vamos a hacer para el gas final. Para el gas final tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos entonces las tres ecuaciones de las cuales se ha despejado el número de moles.
reemplazando las anteriores ecuaciones a la ecuación ya del número de moles, la ecuación anterior que hemos visto del balance de moles, tendríamos lo siguiente. No, esta es la ecuación. ¿Ya? Estamos despejando nosotros el número de moles de gas inicial, ¿ya? Sería igual al número de moles de gas final menos, o tenemos un errorcito acá, esto es el número de moles de gas final, perdón, es igual al número de moles de gas inicial, aquí tenemos un errorcito, vamos a corregir, el número de moles de gas final es igual al número de moles del gas inicial menos los moles extraídos. Entonces, acá tenemos moles de gas final, están acá, los moles del gas inicial y los moles del gas extraído. Ahora alguien dirá, ¿y por qué no lo has resuelto acá directamente? ¿Por qué acá no has resuelto como en el anterior problema y ha colocado todos los datos? El problema acá consiste en que no tenemos ni B, no tenemos ni T, no tenemos acá T y no tenemos tampoco T y B acá. ¿Estamos? No podemos resolver, no podemos hallar numéricamente esos moles. Así que por eso hemos tratado de introducir estas ecuaciones a la ecuación de balance de moles. ¿Para qué? Para obtener esto. Como ustedes observarán aquí, las temperaturas se están simplificando al igual que las constantes universales, como un denominador, ¿verdad? Para buscar esto en este tipo de ejercicios, generalmente se realiza este tipo de simplificaciones, así que nos ayuda a resolver el problema de una forma sencilla. ¿Estamos? Entonces, si ustedes observan acá, ya tenemos el problema en función a los datos que ya son conocidos, en función a volúmenes y presiones. ¿Estamos? Entonces, de esa forma, como hemos simplificado, se tiene la ecuación anterior, se despeja el volumen del gas, ¿ya? Y el volumen del gas sería igual a la presión extraída por el volumen extraído sobre la diferencia de presiones inicial y final, ¿no? Entonces, mucho cuidado en estos ejercicios cuando no se den datos numéricos. Lo que se trata de buscar es simplificar, ¿ya? Simplificar esos datos que no son numéricos. Entonces, reemplazando los valores ya conocidos, el resultado es igual a 23,10 centímetros cúbicos. ¿Ya? Vamos con otro problemita. El problema dice lo siguiente. Se tiene 10 litros de hidrógeno a una presión de 1 atmósfera, los cuales están contenidos en un cilindro que tiene un pistón móvil. Entonces aquí se nos está aclarando que el volumen es variable. Fíjense lo que se les mencionaba. Si el pistón se empuja hasta la mitad del volumen original, determinar la presión final en el cilindro si el proceso es isotérmico. Aquí estamos hablando de isotérmico. Veamos si podría ser boile. Tenemos un volumen de hidrógeno a una presión. Ya se contienen en un cilindro. Si el pistón se empuja hasta la mitad, cambia el volumen. Determinar la presión, cambia el volumen. Proceso isotérmico, temperatura constante. Entonces, fíjense que acá en ningún lado se nos menciona el número de moles. Así que podríamos nomás asumir que sí es boile en este caso, porque en el problema en ningún lado se nos menciona algo respecto a la variación de moles, ¿no? Entonces, sí podríamos asumir que son constantes los moles. Cuando no se nos indique nada acerca de la variación de moles, asumimos que es constante. Entonces, los datos son los siguientes. La presión inicial es 1 atmósfera, el volumen inicial son 10 litros, los moles iniciales NGI, ¿ya? Porque no lo tenemos, la temperatura inicial T. El gas final tiene una presión final de 600 milímetros de mercurio. A ver, ¿qué nos dice esto? Creo que estamos mal aquí, esto está mal. Mil disculpas, esto todavía no es conocido, ¿no?
Ya, esto no es conocido, ¿eh? Un errorcito en la copia. Ya, el volumen final, ya. La presión final es la que vamos allá, así que este es un errorcito, por favor, mil disculpas. Ya, la presión final es la que se nos pide allá. Ya, el volumen final es un medio del volumen inicial. Si el volumen inicial es, acá se nos indica, ¿no? La mitad del volumen original. Entonces el volumen final será un medio de 10 litros. 10 dividido entre 2 igual a 5 litros. Los moles finales serán iguales a los moles iniciales. Estamos asumiendo esto. ¿Por qué? Porque en el problema en ningún lado se nos indica que existe cambio de moles, como en el anterior caso. ¿Ya? Entonces, sí podemos asumir que los moles son constantes. La temperatura final es constante. Como ustedes observarán, tenemos un problema en el que a número de moles y temperatura constante, esto sí es boile. ¿Por qué? Porque temperatura y número de moles constante. Sí es boile. Entonces, presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Despejando la presión final, ya el resultado será de 2 atmósferas. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Boile te exige que sea número de moles y temperatura constante. Si es solo isotérmico, puede que sea boile o puede que no sea boile. ¿Estamos? Cuando los moles cambian, no, para nada es boile. En este caso los moles no cambian, por eso el problema se ha resuelto con eh, nuestro amigo boile, ¿no? Un gas ideal a la presión de 760 milímetros de mercurio estaba contenido dentro de una ampolla de volumen desconocido. Se abre la llave y el gas se expande. El volumen del gas se incrementa en 0,5 litros. Cuando se estableció el equilibrio, se notó que la temperatura no había cambiado y la cantidad de moles permaneció constante, siendo la presión final del gas de 530 milímetros de mercurio. ¿Cuál era el volumen desconocido? Es un problema similar al anterior, ¿no? Ya. Nuevamente, leemos el problema, anotamos los datos, ¿ya? La presión inicial es de 760, el volumen inicial es de B sub 1, no lo conocemos, los moles iniciales tampoco no los conocemos, la temperatura inicial, no se nos proporciona el dato, ¿ya? Solo nos indican que no ha cambiado, eso significa la temperatura constante, ¿no? Ya tenemos la presión final de 530 milímetros de mercurio, ¿ya? El volumen final no lo tenemos, pero nos dan el dato, ¿no? El volumen que se incrementa es 0,5 litros. ¿Respecto de quién? Respecto del volumen inicial. Entonces, analizaremos nomás esta variable. El volumen final será igual al volumen inicial más el volumen aumentado, queda claro, ¿no? Volumen final es igual al volumen inicial más el volumen que se ha incrementado. ¿Por qué estamos sumando? Porque en este problema claramente se nos indica que el volumen del gas se ha incrementado en 0,5 litros. Se ha incrementado, hay un diferencial, ¿no? Hay un incremento. Entonces, ese incremento se suma. Es igual, entonces el volumen final es igual a volumen inicial más 0,5 litros. Tenemos entonces acá, los moles finales son iguales a los moles iniciales según el problema. La temperatura no ha variado, es constante. Entonces, si temperatura y número de moles constantes, fíjense, temperatura y número de moles constantes, veamos qué ocurre con las otras variables. Tenemos acá, la presión cambia, sí. El volumen cambia, sí. Entonces tenemos otra vez la ley de Boyle
que podemos aplicar. Entonces, fíjense que tenemos que elegir la ley correcta, identificando las 4 variables de estado, definiendo cuáles se mantienen constantes y cuáles no se mantienen constantes, ¿no? En este caso varía presión, volumen, entonces la ecuación está en función de presión y volumen, manteniendo temperatura y número de moles constantes. Entonces, aplicamos nuevamente Boyle, ¿no? En sus estados iniciales y finales, ¿ya? Pero recordemos que volumen final es igual a ¿qué? Es igual al volumen inicial más 0,5. Reemplazando, tendríamos esto, ¿no? Volumen final es igual a volumen inicial más 0,5 litros. Yo quiero obtener volumen inicial, entonces voy a tratar de despejar volumen inicial. Despejando, entonces obtendríamos volumen inicial está acá, ya despejando los valores o el volumen inicial, se obtendría el valor de 1,15 litros. Vamos, esto ya son cálculos matemáticos que los pueden desarrollar, ¿no? La idea, si ustedes observan bien, es interpretar bien qué variables se mantienen constantes y qué variables son las que están cambiando, ¿no? Para de esa forma elegir de una forma correcta la ley que exige dicho cambio o dicho problema. Vamos con otro ejercicio. Un émbolo, ¿qué es un émbolo? Es un recipiente cesado de volumen variable, es como una jeringa, ¿no? Ya, que tiene en su interior aire cuya temperatura es de 10 grados Celsius. Se calienta a presión constante hasta 400 centímetros perdón, grados Celsius. Tenemos un recipiente de volumen variable que tiene una temperatura de 10 grados Celsius. Este recipiente se calienta a presión constante hasta 400 grados Celsius. Calcule la relación de volumen inicial respecto al volumen final. Si inciso B, si el volumen inicial es 0,42 litros, determine el volumen incrementado. A ver, veamos qué tenemos acá. Ya, vamos a ir describiendo todos estos pasos de la siguiente forma. A ver, estados inicial y final. El volumen inicial es B sub 1, ¿ya? No tenemos un dato específico, ¿verdad? La temperatura inicial es 10 grados Celsius. Vamos a transformar esto en Kelvin y obtenemos 283 Kelvin de temperatura inicial. El volumen final no lo conocemos tampoco. La temperatura final es de 400 grados Celsius. En Kelvin será 673. ¿Dónde están las otras dos variables? Aquí tendríamos la variable presión, ¿ya? Pero como ustedes observaban en el problema, la presión es constante. En algún problema se nos indica, en algún dato, en la redacción del problema, se nos proporciona algún dato de cambio de moles. No, nos indican que tenemos un recipiente que varía el volumen, pero no nos indican de que el volumen el número de moles se está escapando o no. Así que el número de moles también permanece constante. ¿Estamos? Entonces, a presión y número de moles constante, tendríamos la ley de Charles. Entonces, deberíamos aplicar aquí la ley de Charles. Este problema es la ley de Charles, porque la presión es constante y el número de moles es constantes. Entonces, aplicamos la ley de Charles. Y la ley de Charles nos dice lo siguiente. La ley de Charles nos dice que volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final, ¿no? Entonces, reordenando dicha ecuación, acá tenemos volumen inicial sobre volumen final, ya acá en esta expresión, sobre la relación de temperaturas, ¿no? Temperatura inicial sobre temperatura final.
La pregunta era sencilla, nos decía, calcule la relación del volumen inicial respecto al volumen final. O sea, divida, nos dice, ¿no? Divida el volumen inicial sobre el volumen final. Acá está, volumen inicial sobre volumen final. En función de la temperatura, el valor es 0,42. ¿Ya? En el inciso B, si el volumen inicial es 0,42, determine el volumen incrementado. Entonces, de la ecuación anterior de esta ecuación, nos dice volumen 1 sobre volumen 2 es igual a 0,42, nos dice, ¿no? Este es el resultado que hemos hallado. Ahora nos dice, ¿sabe qué? El volumen inicial también es 0,42. Esto es 0,42. Reemplazando entonces, tendríamos, acá estaba la ecuación, ¿no? Reemplazando el volumen 1 es 0,42, ¿ya? Entonces el resultado sería de 1 litro. El volumen final es 1 litro. Pero no me está pidiendo el volumen final de 1 litro. ¿Qué me está pidiendo? El volumen que se ha incrementado. Entonces, si nosotros tenemos un volumen inicial de 0,42 y el volumen final es de 1, entonces la diferencia será pues el incrementado, ¿no? Ese 0,58 que tenemos acá. Se ensaya un reactor, dice, que resiste una presión máxima de 20 atmósferas. El mismo se llena de aire a 0 grados Celsius y 10 atmósferas. Entonces, tenemos un recipiente ahí que nos indican que resiste una presión máxima de 20 atmósferas. El mismo se llena de aire a 20 grados Celsius y 10 atmósferas de presión. La pregunta es, ¿resistirá el reactor lleno si la temperatura se incrementa hasta 35 grados Celsius? ¿Ya? Entonces, en este tipo de problemas, hay algunos datos que no se emplean en la ejecución o en la resolución misma del ejercicio, sino más bien son datos con los cuales nosotros debemos comparar el resultado. ¿Ya? Acá, por ejemplo, nos dicen que se ensaya un reactor que resiste una presión máxima de 20 atmósferas. ¿Ya? Que resiste una presión máxima de 20 atmósferas. Entonces, es como una garrafa, ¿no? Si no se cumplen los límites, la garrafa puede explotar, ¿no ve? O cuando inflamos un globo, si lo inflamos demasiado, ya el globo se revienta, ¿no ve? Acá es lo mismo, ¿ya? Entonces, a lo máximo que se tiene que llegar, la presión de los gases es a 20. Si sobrepasa los 20, nuestro reactor va a explotar, ¿ya? Si es menos que 20 el resultado que hallemos, entonces no va a explotar, ¿ya? A eso se refiere el hecho de resistir. Entonces, hay que comparar con este valor. Los datos son, el reactor se llena de aire a 0 grados Celsius y 10 atmósferas. Entonces, el recipiente se llena con aire a 0 grados y 10 atmósferas de presión. Ahora bien, resistirá el reactor lleno si la temperatura se incrementa, dice. Ese mismo reactor, dice, lo vamos a llevar a un lugar donde la temperatura se incremente hasta 305 grados Celsius. ¿Ya? Entonces anotemos los datos. A ver, nuevamente. Aquí tenemos nuevamente, al igual que en el anterior caso, una presión inicial de 10 atmósferas, una temperatura inicial de 0 Celsius, en Kelvin serían 273. Como es un reactor, al igual que una garrafa, es pues de volumen que no cambia, es un recipiente rígido. Entonces, acá vamos a indicar que el volumen es constante, ¿ya? Es constante porque no se nos habla, bueno, sí nos indican que es un reactor, ¿ya? Nos pueden hablar
de términos, por ejemplo, un recipiente rígido, ¿ya? Un recipiente rígido o una garrafa, por ejemplo, ahí ya prácticamente nos están indicando, ¿sabe qué? El volumen del recipiente no cambia. Ese es el caso en este problema. ¿Vamos? Tampoco en el problema se nos habla del número de moles, como ustedes observarán. Entonces, el número de moles, como no se nos menciona para nada, no hay escape ni adición, también lo vamos a considerar constante al número de moles. ¿Estamos? Porque en el problema para nada se nos menciona. Continuaremos. Vamos con el estado final. La presión final es la que tenemos que hallar. ¿Ya? La temperatura final es de 305 grados Celsius, que en Kelvin serían 578 Kelvin. Ustedes observarán que tanto la presión como la temperatura están cambiando, ¿verdad? Y tenemos acá que el volumen y número de moles es constante. ¿Qué ley será? ¿Qué ley tendremos que aplicar en este problema? Si es a presión constante, la ley de Charles, ¿no? A volumen y número de moles constantes, la presión, a volumen, perdón, estamos hablando de Gay-Lussac, mil disculpas, ¿no? Cuando estamos hablando de volumen de Gay-Lussac, ¿verdad? Ya, a volumen y número de moles constantes, la presión absoluta de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Ley de Gay-Lussac, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que realizar el siguiente cálculo. Tenemos datos iniciales del gas, sí tenemos presión y sí tenemos temperatura. Tenemos una presión final, no, no la tenemos, ese es el objetivo. Tenemos una temperatura final, sí la tenemos. Entonces el objetivo, si despejamos de acá, es simplemente hallar P2. ¿Estamos? Vámonos directamente a hallar P2. Vámonos acá. Aquí está la ecuación. Luego vamos a explicar la parte de arriba. Entonces, tenemos la relación de P sobre temperatura, es una constante, la ley de Gay-Lussac, ¿no? Reemplazando los valores, tenemos acá una presión final de 21,17. Acá los Kelvin se iban reemplazando los datos iniciales y finales del gas. La presión atmosférica está acá. Vamos a hallar la presión final en atmósferas. Perdón, no es la presión atmosférica, sino la presión inicial en atmósferas, ¿no? ¿Ya? Despejando la presión final en atmósferas, tendremos el valor de 21,17 atmósferas. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Tenemos que comparar con 20, como les había mencionado anteriormente. El reactor solamente resiste hasta 20. Si sobrepasamos la presión de 20, entonces lamentablemente nuestro reactor va a explotar, ¿ya? Entonces, si es igual a 20 ya está en el límite, no explota, ¿no? Pero si sobrepasa los 20, entonces explota, ¿no? En nuestro caso, la presión es mayor a 20, sí, entonces lamentablemente ahí va a haber un accidente. Como la presión es mayor a la presión máxima, que es 20, el reactor no resistiría y explotaría. El desarrollo que les he explicado está acá, ¿no? Si es mayor, entonces explota. Si no, podría soportar más, ¿no? Entonces, si ustedes observan bien en este tipo de problemas, lo que tienen que hacer es identificar las 4 variables de estado. Si el número de moles varía, necesariamente apliquen la ecuación general de los gases ideales. Si se mantiene constante el número de moles, entonces podrían aplicar la ley combinada, Charles, Gay-Lussac o Boyle,